Buenas tardes, profesor. El día de hoy les expondremos el tema llamado refrentado, cilindrado y punteado, el cual nuestro equipo está integrado por Octavio Flores Vargas, su servidor, Giovanni Baco Galván Morado, Adrián Juárez García, Luis Mauricio Herrera Moreno y José Guadalupe Rodríguez López, de la materia Procesos de Manufactura del grupo MF 404 Mecatrónica. Somos el equipo 1 y el primer punto a tocar es el siguiente, por favor. Refrentado, el cual, como les comentaba, es una operación mecanizada, es una operación en el torno que consiste, pues básicamente en mecanizar algunas caras frontales de la pieza y que sirve, pues, lógicamente para crear alguna referencia en mediciones de mayor presión o menor. Y también se puede practicar esta operación, pues antes del agujero de la pieza, como el cual lo vamos a ver más después. Siguiente, por favor. Los parámetros específicos de la operación es que es la longitud de la pieza que sobresale desde el amarre embolizado. Cuanto más sobresale el embolizado, la pieza de la rigidez del amarre disminuye y las condiciones del corte son peores. Al igual que también tengo otra desventaja o un parámetro, que es que la problemática tiene refrentado que la velocidad de corte en el filo de la herramienta pues disminuye y que avanza hacia el centro, lo que ralentiza la operación, lo cual debes de mejorarla, que el cual pues se mejora este aspecto mediante variando la velocidad en el cabezal, ¿ok? Lo siguiente son las aplicaciones y es el refrentado se usa como operación previa para dejar las piezas y prepara una superficie para otros mecanizados como desbastes y taladros. Siguiente, por favor. Aquí tenemos esta imagen que nos muestra las operaciones de refrentado en el torno, el cual pues muestra la pieza, ya sea del material que sea, la herramienta del corte, el cual es una de las principales, que aquí en este caso nos está dando el movimiento de dirección que es transversal y el movimiento de rotación que es el de la pieza. Y más sin en cambio el movimiento de dirección transversal es de la máquina, el cual la superficie de trabajo pues es como lo habíamos dicho el centro, lo cual puede, si lo trabajas a velocidades más rápidas, se puede hundir. Y la superficie mecanizada, el cual, en pocas palabras, les podría decir que en este caso, para ser más específicos, la herramienta de corte se desplaza, como lo dice, en un movimiento de desplaza transversal al eje de rotación, gracias al movimiento de la pieza que es sujetada pues en el plato de la misma máquina y el avance de herramienta de corte que va, pues lógicamente, como les comento, hasta el centro de la pieza que se logra obtener pues en la cara de la pieza. Siguiente, por favor. Y por mi parte sería todo. Lo dejo con mi compañero Giovanni. Buenas tardes, yo soy Giovanni y el día de hoy les comentaré el tema de cilindrado. El cilindrado se trata de un proceso de corte para reducir el diámetro de una pieza metálica para que sea más lisa, compacta o fina, eliminando el material sobrante de una manera controlada. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo del cilindrado que más adelante se los explicaré. El torneado cilíndrico o proceso. Para poder efectuar esta operación, con el carro transversal se regula la profundidad de pasada y por tanto el diámetro del cilindro, y con el carro paralelo se regula la longitud del cilindro. El carro paralelo avanza de forma automática de acuerdo al avance de trabajo deseado. En este procedimiento, el acabado superficial y la tolerancia que se obtenga puede tener relevancia. Para asegurar calidad al cilindrado, el torno tiene que tener bien ajustada su alineación y centricidad. Algunos parámetros que son fundamentales y que hay que considerar en el proceso de torneado son los siguientes: elección del tipo de herramienta más adecuado, sistema de fijación de la pieza, velocidad de corte expresada en metros por minuto, diámetro exterior del torneado, revoluciones por minuto del cabezal del torno, avance en milímetros de la herramienta, avance en milímetros por minuto de la herramienta, profundidad de pasada, esfuerzos de corte y tipo de torno y accesorios adecuados.
También tenemos aplicaciones que en el tema de cilindrado se orientan hacia la fabricación de contenedores circulares para almacenar productos o en la elaboración de piezas mecánicas para vehículos y tuberías, entre otras muchísimas más. Como anteriormente les había mencionado, aquí voy a explicar la operación del cilindrado. Como podemos ver, tenemos un pequeño video donde se está mecanizando cilíndricamente una pieza, que a esta pieza la vamos a llamar pieza de trabajo. La pieza que todavía no está mecanizada, que es la que pues obviamente todavía no pasa por allí la herramienta de corte. La superficie por la que ya pasó la herramienta de corte se llama superficie mecanizada. La pieza siempre debe de girar hacia el lado de la herramienta de corte. Se podría decir que está girando en sentido antihorario. Y al mismo tiempo que la herramienta de corte está fija, el carro transversal se va recorriendo hacia enfrente para que haga la operación del cilindrado. Y pues también depende de las revoluciones. No puedes ir muy recio porque pues al mismo tiempo de que se va a achatar muy rápido la punta de la herramienta de corte, también se puede ocasionar muchas anomalías y pues son muy peligrosas. Bueno, dejando este tema de lado, paso con mi compañero Adrián Juárez García. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Juárez García y yo les voy a hablar sobre el tema de punteado. Es una operación auxiliar que consiste en mecanizar la forma de la punta del contrapunto para después ajustar la punta del contrapunto del torno en la pieza. Esta es por lo tanto una operación a realizar para amarrar una pieza entre puntos o entre plato de garras y contrapunto. Básicamente el punteado consiste en cambiar la punta del contrapunto por el portabrocas y la broca de puntear. Esto para hacer el orificio en la pieza a trabajar, ya dependiendo obviamente, o sea, el número de revoluciones y la broca se escogen ya dependiendo del material a trabajar y del diámetro que se le quiera hacer al orificio de la pieza. Esto se hace antes de todo el proceso para que una vez ya hecho el orificio, coloquemos el contrapunto y calce perfectamente y ya la pieza queda bien, bien colocada. Siguiente, por favor. Parámetros específicos de la operación. Los parámetros específicos son la longitud de la pieza que sobresale desde el amarre, que es el voladizo. En mayor longitud de la pieza inicial, el punteado resulta más complicado. ¿A qué se refieren? A que una parte de la pieza a trabajar es la que se va a sostener en el torno. Y dice que a mayor longitud de la pieza inicial, el punteado resulta más complicado porque, como mencionábamos anteriormente, si la pieza es muy grande, se utiliza una luneta para sostener la pieza. Esto es para evitar que la pieza se mueva al momento de estarla, pues ahora sí que mecanizando. Y por ejemplo, al principio necesitamos que el orificio del punteado quede centrado para que a la hora de poner el contrapunto, esta no se mueva. Las aplicaciones son, en la aplicación de punteado es para preparar la superficie de la pieza, un pequeño agujero en donde apoyar el contrapunto del torno. Esto, como comentaba ya anteriormente, básicamente el punteado sirve y es la parte principal de todo el proceso de mecanizado en torno, ya que de esta depende que la pieza quede bien colocada para poder trabajar así, pues lo más cómodo que se pueda sobre ella. Eso sería todo de mi parte y a continuación los dejo con mi compañero Luis Mauricio. Hola, profesor. Bueno, pues yo le voy a hacer unas preguntas. La primera, pues, es en qué consiste un refrentado. Es la operación realizada en el torno mediante la cual se mecaniza el extremo de la pieza en plano perpendicular al eje del giro. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué función tiene el voladizo en los parámetros de operación del refrentado?
es la rigidez del amarre disminuye cuanto más sobresale el voladizo en la pieza. La pregunta número 3 es, menciona 3 operaciones del cilindrado en el torno. Una es el movimiento de avance continuo, 2, superficie de corte y 3, superficie mecanizada. Nuestra cuarta pregunta es, ¿en qué sentido realiza el movimiento el cilindrado en su operación? Las superficies cilíndricas rectas al avanzar la herramienta, el sentido de giro es longitudinal con respecto al eje. Y nuestra quinta pregunta es, ¿para qué nos ayuda la operación del punteado en el torno? Esta es mecanizada, es la forma de la que la punta del contrapunto para después ajustar la punta del contrapunto del torno en la pieza. Por mi parte es todo y lo dejo con mi compañero Josué Guadalupe. Ok, por último, para finalizar la presentación, yo voy a hablar sobre la conclusión. Tanto el refrentado, el cilindrado y el punteado son algunas de un conjunto de operaciones de mecanizado, por mencionar, que se realizan en un torno para poder así obtener distintas superficies deseadas en el material. Esto se logra a partir de distintas superficies deseadas en el material. Esto se logra a partir de que la pieza gira en su propio eje y con uso de otras herramientas se obtienen los resultados deseados, del cual en el proceso final se obtiene la eliminación del material, durante el cual se elimina gran parte del material inicial. Algunos pasos a seguir en estos procesos es de que se debe de fijar la pieza dentro del torno según el tamaño de la misma. La herramienta encargada de corte que va a realizar los movimientos y procesos necesarios para terminar o finalizar la pieza. Y por último, se retira el material procesado. La principal desventaja más destacada que existe en este tipo de mecanizado es de que la mayoría de los defectos son impresiones en su superficie, en la rugosidad. Siguiente. En esta diapositiva puede usted observar las referencias bibliográficas que nosotros usamos, los links de las páginas de internet con las que basamos nuestra presentación. Siguiente. Por parte de mis compañeros y por mí, agradecemos por su atención. Muchas gracias.